Durante un desayuno le pregunté a Omar si solo pudiera darme un consejo, algo que yo debería saber y atesorar por el resto de mi vida. ¿Cuál sería ese consejo? Y el hombre me dijo, ¿estás seguro que quieres oírlo? Porque muchos me han hecho esa pregunta, pero no están listos para oír la respuesta. Yo le dije, sí, quiero saber cuál es ese único consejo por encima del resto. Y agregó, solo mantente enfocado, mijo. Mantén el rumbo por el resto de tu vida, no pierdas tu norte. ¿Me oíste, hijo? No pierdas el norte. Sea cual sea tu norte, no lo pierdas. Y agregó, porque en este negocio, cuando hablaba de negocio, hablaba de los negocios del reino, los negocios del Padre, como lo definió Jesús a los 12 años. En este negocio hay que aguantar, todo se trata de aguantar. No es una carrera de 100 metros, es una maratón de resistencia. Y hay que permanecer, hay que durar, hay que sostenerse, hay que aguantar los golpes y estar ahí. Yo agradecí eso. Y me he olvidado otras cosas por la fragilidad de mi memoria. Pero he guardado ese axioma hasta el día de hoy. Si algo nació en el corazón de Dios, se supone que debe permanecer. Y debe permanecer y mantenerse en el tiempo hasta el final, terminar bien. En el libro de los Hechos, el capítulo 5, el versículo 35, se narra que el Sanedrín, los religiosos de la época, los fariseos querían condenar a muerte a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Los querían ejecutar. Y entonces se para en el medio de la corte del magistrado un tal Gamaliel, doctor de la ley, un tipo muy respetado, y presenta una magnífica interpelación que a mí me ha salvado la vida cada vez que recuerdo estas palabras. No son las más conocidas, no aparecen en las calcomanías, ni se usan como pegatinas en los automóviles y en las neveras, pero caramba que estas palabras a mí me han salvado la vida más de una vez. Gamaliel dijo, hombres de Israel, les habla, insisto, a todos los que quieren condenar a los discípulos. Piensen dos veces lo que están a punto de hacer con estos hombres. Y luego da una explicación, dice, hace algún tiempo, ustedes saben que surgió un tal Teudas, que se jactaba de ser el Mesías. ¿Se acuerdan de Teudas? Oh, dijeron todos, sí. Se le unieron como 400 hombres. Él decía, Teudas, que era el Cristo. Pero lo mataron. Y que yo sepa, no resucitó. Ahí está el cuerpo. Y todos los seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo. Después surgió un tal Judas el Galileo, ¿se acuerdan? Oh, sí, en los días del censo. Y logró también que un grupete lo siguiera. Porque como decía mi mamá, esto no lo dijo Gamaliel, sino mi mamá, para cada roto hay un descosido. Bueno, y a este Judas, dice Gamaliel, también lo mataron. Y todos sus secuaces se dispersaron. Ajá. Bueno, en este caso, les aconsejo, varones de Israel, que dejen a estos hombres en paz. Caerán por su propio peso si tienen que caerse, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, va a fracasar. Van a quedar en un casi. Pero si es de Dios, no lo van a poder detener y no sea que se encuentren luchando contra Dios. Cuando dijo eso, les corrió un frío a todos por la espalda que empezó acá y terminó donde culmina el nombre digno de la espalda. Y soltaron a los hombres. El razonamiento es sencillo. Lo que es humano termina en un casi. David intentando construir el templo, Agripa diciendo, por poco me persuades a ser cristiano. Pilato diciendo, me lavo las manos, casi puedo liberarlo, pero no lo voy a hacer. Gamaliel les habló de aquellos que decían haber sido Mesías y casi fueron Mesías, pero no lo hicieron, no lo fueron. No resucitaron, no liberaron a nadie. Lo que no nace en el corazón de Dios se suele disolver como arena mojada entre los dedos. ¿A cuántos, y esto lo sé que lo saben los pastores que me están mirando, a cuántos hemos visto tratar de dividir iglesias? Porque esto le pasa a todos los pastores del planeta.
De repente alguien mira de abajo y dijo, qué fácil es hacer esto. Me pongo un traje, suelas rojas y predico, digo 3 chistes y ya está. Algunos creen que es fácil, entonces dice, bueno, me voy a poner una iglesia y se llevan siempre adeptos, siempre lo encuentra, para un roto siempre hay un descosido, siempre detrás de un loco hay otro más loco que lo sigue. Y dicen, Dios me mandó a poner un ministerio nuevo, pero este va a ser más poderoso, o más fogoso, o que no sé, o más sanador, o no va a haber suegras aquí, no sé lo que prometan. Y luego quedan frustrados, estancados, olvidados. Yo recuerdo a alguien que me dijo, Dante, yo voy a ser el único que se vaya de River y voy a tener un gran éxito. Y no valió de nada que yo le explicara que cuando alguien busca el éxito es esquivo. Nunca la búsqueda del éxito puede ser el motor y menos el combustible de un llamado genuino. No nos metemos en el negocio de las almas para tener éxito. Una buena fama para con los hombres, así como el éxito bien entendido o los recursos, el dinero, nunca se buscan. Llegan solas, como la cosecha de una buena siembra de años. Cuesta 30 años hacer un éxito de la noche a la mañana. Y eso llega. Dice la Biblia, te alcanzarán las bendiciones. ¿Alguien lo cree, sí o no? No dice, buscará las bendiciones. Las bendiciones te alcanzarán. Hombres como este muchacho que me dijo eso, ignoran el principio de Gamaliel. Si realmente de Dios prevalece, si no queda en otro casi. No hay cosas instantáneas en el reino de Dios, es una resistencia. Cuando las multitudes seguían a Jesús con propósitos egoístas, Él les recordaba el costo. Y en Lucas 14:28 usa hasta una metáfora de construcción para que entiendan. Les dice Jesús, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Si tienen algo de sentido común, ¿acaso no se sientan primero a calcular el costo? Para ver si tiene suficiente dinero para terminarla, porque si construye un piso no es una torre. Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean, dijo Jesús, van a comenzar a burlarse y dirán, este hombre no pudo terminar lo que empezó a construir. ¿Cuánta gente hemos conocido que son torres a medio construir? Que quisieron, pero no calcularon el costo. Y dijeron, yo voy por la fe. ¿Y el costo? Ir por fe no es improvisar. Te puedo contar decenas de casos de cuando yo era chiquito, o jovencito, o niño, que en la iglesia donde nos congregábamos alguien dejaba el trabajo en la fábrica metalúrgica o abandonaba el empleo porque decía, voy a vivir a partir de ahora por fe. Dios me dijo. Y se moría de hambre, los hijos, la familia. Terminaba divorciándose, un caos. Porque hacían de la ignorancia una virtud, de la improvisación un don. Entonces nunca solo las buenas intenciones son suficientes para terminar aquello que empezamos. Las intenciones Dios nunca bendice intenciones. Si no, cuando lleguemos al cielo, el Señor en lugar de decirnos bien hecho, siervo fiel, nos diría, bien intencionado, siervo fiel. ¡Oh! ¡Qué intenciones que tenía! Sí, nunca hemos visto un dedo, pero qué intenciones buenas. Y hay de los que empiezan a construir, pero no termina aquello que comenzaron por falta de cálculo. Todo en la vida merece un cálculo. Si vas a casarte, tienes que calcular los costos. Si vas a tener hijos, tienes que calcular los costos. Si decides no tenerlos, tienes que calcular los costos de no tener hijos. Si vas a comprar una casa, si vas a emprender un crédito, si vas a irte de un país, quedarte en el país, todo tiene un costo que hay que calcular. Si vas a las urnas a votar democráticamente por un presidente, tiene un costo. ¿Cuánta gente hemos conocido que se enamora de un restaurante y dice, ay, cómo me encantaría ser dueño de uno? Pero jamás se dieron una vuelta por lo que significa una cocina. El restaurante no es lo que se ve de afuera con los cuadros y las velas, el caos que está pasando dentro de la cocina. Eso es con lo que vas a tener que lidiar. Y yo con el paso de los años he aprendido que lo importante no es correr rápido, sino mantenerse en la carrera. Después me dijo un arriero
que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Lo cantamos, pero no lo ponemos por obra. Hay que saber llegar. Servir al Señor no es una carrera de 100 metros, es una maratón de resistencia, resistir. Yo me alegro mucho cuando me encuentro con consiervos que siguen en carrera con el paso de los años. La vida nos separó, nos llevó por caminos diferentes, pero a veces me encuentro con gente que me dice, yo estoy sirviendo al Señor en tal provincia, en tal país, soy misionero, nos conocimos antes cuando éramos jovencitos. La vida nos llevó, insisto, por senderos diferentes, pero cuando nos volvemos a encontrar y aún estamos enlistados, significa que no abandonamos, que no nos rendimos, que no bajamos los brazos. Y en el interín todos tuvimos problemas y tenemos problemas. Porque los que permanecen no son los impolutos, los perfectos y esos que se muestran sin pecado desde los estrados. Todos tenemos problemas. El que dice que no es un timador. Pero todos luchamos con debilidades, con problemas, todos somos decepcionantes. El tema es mantenerse a pesar de las decepciones, sostenerse. Es maravilloso ver la durabilidad, la longevidad en el ministerio. Aquí tenemos mucha gente que sirve con mujeres que en lo personal yo las conozco, los conozco desde hace 16 años. Cuando llegamos a la Catedral de Cristal y los veía y no han cambiado su sonrisa y su entrega. Había recién aquí una muchacha, otro muchacho que yo los conozco de años. Después hay gente que se sumó, gloria a Dios por ellos. Pero hay aquí un equipo de pastores, de servidores que han permanecido y a mí me produce algo tan lindo el saber que son fieles. Ahora en Panamá fue a visitarnos el pastor de Cuba, el pastor local de Cuba, el que nos ayudó a que construyamos las casas, lo hemos visto por video. Y él dice, pues déjame que yo le diga algo. ¿Quiere que yo le diga algo, pastor? Yo estaba esperando, hablan así los cubanos, no estoy haciéndoles burla ni nada, sino que tiene un tono que es maravilloso, que ojalá que en el cielo se abre así. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Qué pasa, sabor? Dice Pedro. Sería espectacular. Y me dice, mira, yo conocí aquí a tus pastores, a Guillermo, a Rudy, a Fernando. ¿Y sabes lo que me llama la atención a mí, a todos los cubanos? El amor que ellos tienen por River, el amor que tienen por ti, pastor. Son gente leal, son gente que no murmuran, son gente que no chismean. A mí se me infló el pecho así como Argentina cuando ganó ahora hace poco. Longevidad. Qué lindo, como cuando a un papá le hablan bien de un hijo. Tu hijo vino a casa y levantó los platos y dijo, ¿en qué la puedo ayudar? Y tú sabes que el condenado en casa no mueve un dedo, pero no importa. Te alegra de que en casa ajena al menos te honre, te represente bien. La inconstancia, la falta de estabilidad y permanencia en algo siempre arruina cualquier plan y nos lleva a la estación de un casi. Hay mucha gente con facilidad y ligereza excesiva, ya sea para cambiar de opinión, de pensamientos, de amigo, de iglesia, de pastor. Y yo soy de los que sostienen de que uno tiene que mutar. Yo no soy el mismo de, ¿qué digo hace 10 años? Del año pasado. No obstante, hay convicciones que no se tocan. Hay esencias que no cambian. Pero hay gente que sufren de TDA a nivel espiritual y emocional, trastorno de déficit de atención. O sea, todo lo que hacen es un ratito, un poquito y después cambian. Ante el menor problema renuncian al empleo. ¿Por qué te fuiste? No, me exigía que todos los días vaya a la misma hora. Hay quienes cambian de congregación en congregación y hasta te contabilizan las congregaciones en las que estuvieron. Y te dicen con orgullo, esta es la número 42. ¡Oh! Nunca puede echar raíces en ningún sitio, porque cuando las cosas se ponen feas o no comparte algo, se mandan a mudar. Otros son inconstantes intelectuales. Nunca terminan de leer un solo libro completo en toda su vida. Tiene más de 20 libros en la mesa de luz, todos a medio terminar. Y divagan como si tuvieran dislexia, pero lo que tienen es inconstancia. Por lo general, el que es inconstante intelectual lo es también en términos espirituales, por lo general. Hay corazones que están distraídos, que están desenfocados.
Así hasta para cuando consumen streaming. Miren una serie y la dejan por la mitad, miren una película y la dejan por la mitad, porque se aburren. Vidas sin estrategias, vidas sin prioridad definida, erráticas. Tienen hipo espiritual crónico. Y van donde el hipo los lleve. Vivimos en una época de gente frágil, de gente inconstante, lo podemos ver. Yo una vez te conté que leía que los sociólogos dicen que los nacidos entre 1990 y 2000, no digas amén por las dudas, se los considera en su mayoría, siempre hay excepciones a la regla, la generación de cristal, porque son los hijos de la generación X, que atravesó muchas carencias y salieron adelante a los golpes para tener como prioridad darle a sus hijos una mejor calidad de vida, para que no pasaran lo mismo que ellos tuvieron que atravesar. Hasta ahí está todo bien. Sin embargo, eso trae consigo un problema. Son los hijos más inconstantes y más frágiles que jamás tuvo la humanidad, porque no tuvieron nunca frustraciones, porque nunca se encontraron a problemas reales. Nacieron en la edad digital. Yo nací analógico y me hice digital de grande. Pero estos ya son digitales. Y en ellos todo es efímero, como las redes sociales, son la generación del casi. Casi estudio, casi trabajo, casi lo logro. Falta de empatía, poco interés en la lectura, cero cultura. La cultura es lo que leen en un celular. Tienen baja estima, poca tolerancia a la frustración. Son una categoría social de ánimo inestable, que sobresale su fragilidad emocional. Entonces hay un montón de gente que está preparada para el éxito, para el triunfo, y si algo sale mal o tropiezan con un imponderable, se desata en ellos una intolerancia desproporcionada. Y esto pasa en el ámbito cristiano. Los mártires eran torturados. No estoy hablando de los mártires bíblicos, los contemporáneos. Tras la cortina de hierro de la Unión Soviética, tras la China Roja, que tenían que orar en catacumbas y podían, cuando te agarraban, te mataban, no era que te ponían un ticket. Y sin embargo ahora cualquier cosa es suficiente para me voy de la iglesia, no me dieron amor. Y los sociólogos afirman que vamos rumbo a un planeta de cristal. Una humanidad que quiere ganarse todo, pero que reclama por todo también. Hay gente que no se le puede hablar ni siquiera en un tono más alto porque inmediatamente se sienten agredidos y te quieren hacer una denuncia de abuso emocional. Por favor, me estás abusando. Me estás abusando. ¿De verdad? Y el Señor es un Dios de longevidad, de permanencia, de resistencia. La estadística dice que el 70% de los líderes, incluyendo muchos pastores, abandona el ministerio antes de los 4 años de haberlo iniciado. Y que el 20% no llega ni a los 7 años de ministerio. La mayoría renuncian antes de ver impacto en su ministerio. Y los porcentajes de esta estadística son alarmantes. Porque si algo nace de Dios, permanece. Llegamos hasta el final, ¿sí o no? A mí durante todos estos años me ha tocado atravesar temporadas muy tristes, muy difíciles, decepciones, traiciones en el ministerio, dolor, injusticias, falso testimonio, murmuración, difamación, crítica. Todo sumado a las redes sociales que hace 20 años atrás no estaban en boga. Un famoso autor que ya no existe, llamado Humberto Eco, dijo: antiguamente los borrachos que eran silenciados en los bares cuando decían alguna imbecilidad y eran acallados, decían, me tiene unas copas de más, llévenselo a casa. Hoy opinan en las redes sociales a la altura de un premio Nobel. Entonces, cuando uno está expuesto, uno recibe difamaciones, murmuraciones, insultos, improperios, adjetivos. Yo puedo hilvanar días y días grises de sentirme frustrado, dolido, diciendo cómo me voy a defender, qué digo. Pero siempre he logrado encontrar aliento en aquellas palabras semiescondidas aquí, en el libro de los Hechos y dichas por Gamaliel.
Si esto es de Dios, va a permanecer, va a durar. Alguien tiene que celebrar por eso. Esto va a durar, ¿sí o no? Ahora, esos días grises no me impidieron seguir caminando. Algún día yo sé que voy a ver la vida y estaré tranquilo de haber invertido mis años en servir al Señor. Y lo bueno de todo esto, que nada ni nadie me habrá detenido. Con errores, con aciertos, la historia va a juzgarme. La historia va a juzgarte. El tiempo es nuestro aliado. Tarde o temprano van a decir, sí, aprendí, no aprendí, me bendijo, no me bendijo. Pero el tema es llegar. Ahora, ¿qué habría sucedido si en esos días grises me hubiese rendido? Si hubiese permitido que el dolor obstruyera mi perspectiva a largo plazo. No sirvo. Las veces que colegas, pastores míos de Argentina dijeron, eres una moda, un payaso. Este tipo tiene cualquier cosa, menos palabra, menos unción, nunca nadie lo va a escuchar. Si yo hubiese oído esas voces, como Pilato, yo sería casi un predicador. Yo sería casi un hombre de Dios. Alguien que lo intentó, que quedó por la mitad, pero después la crítica fue muy grande y no pude. Tuve muchos retos económicos que no pude afrontar. Y si yo hubiese llegado a la conclusión que no servía, y si hubiese oído esas voces que pulularon a mi alrededor, yo hubiese permitido que un mal momento, que un tropiezo me robara lo que después recibí por décadas. Hoy sería parte de las enormes filas de los casi. Y Dios nos dice a diario, irrevocables son mis dones y mi llamado. No es que cuando te equivocas Dios te quita el don. Cuando fracasas Dios te quita el llamado. No se lo quitó a Moisés, no se lo quitó a Jonás. Lo metió en el vientre de un pez, pero el llamado lo tuvo. Vas a ir o por barco o por pez, pero vas. Moisés tuvo que atravesar un montón de situaciones. Ni te hablo de José. Dios no revoca el llamado. Y esto va para alguien que me está oyendo o viendo. Dios no perdió el interés en ti. Nunca, 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 nunca. Dios va a usarte. ¿Alguien lo cree, sí o no? Dios no baja los brazos. Dios no se rinde. Dios no se da por vencido. Hay un llamado, una zarza que ardió, los dones, y eso permanece. Hagas lo que hagas. Te apartes o no te apartes, Dios se empecinó. Dice la palabra, nadie arrebata de mi mano los que son míos. Nadie. Y yo soy partidario de esos que creen que nadie los arrebata de la mano de Dios. ¿Estamos conmigo, sí o no? No sabes cómo te ama el Señor. Por eso a mí me gustan los que comprenden que tenemos un llamado a largo plazo. Y me duele cuando veo a gente talentosa que presenta una renuncia prematura. O que la propia institución le hace presentar la renuncia. No. Si cometiste este error, deja el ministerio hasta tanto puedas servir a Dios con manos santas. ¿Quién puede exigirle santidad al otro cuando él no puede ofrecerla? Y esto no es una apología al liberalismo. Lo que estoy diciendo es que cuánta gente quedó lastimada al costado del camino porque se divorció, porque, no sé, cometió un error, porque levantó la voz, porque se peleó, porque tuvo un momento de ira, lo que sea. Inmediatamente cree que no solo pierde el llamado, pierde los dones, sino que también la salvación. Y la salvación está allí al alcance de una oración de arrepentimiento. Decir, Señor, este soy, perdóname. La sangre de Cristo no solo te perdonó por los pecados antes de que lo conocieras, sino por los pecados que sabías que ibas a cometer y los que vas a hacer en el futuro. Así te ama el Señor. La gracia lo cubre. ¿Están conmigo, sí o no? Y a veces muchos abandonan el ministerio y los congregantes tienen que recoger los pedazos rotos de una visión abortada. ¿Por qué? La visión tiene que permanecer. No depende del movimiento enterrador de un hombre. El mover de Dios es más grande que cualquier ministerio personal. Cuando pasen los años, la gente va a olvidar el nombre de River. Porque así es. La gente no recuerda eternamente los nombres de las iglesias.
va a olvidar el nombre mío. Pero eso está bien, porque la gloria le pertenece a Dios. La gente olvidará a River, olvidará a Dante, olvidará a los servidores, pero nunca va a olvidar cómo Dios les cambió la vida, lo que pasó durante esta temporada. Puede que olviden la casa del pan, pero nunca van a olvidar el pan que comieron, nunca. Que cada vez que venían había pan en la casa del pan. La casa se puede olvidar, la panadería ya no está, qué sé yo, pero uno nunca olvida lo que comió. Y en una cultura en que la inestabilidad es la norma, la regla, es esencial que la gente encuentre constancia en la iglesia. Constancia. Yo siempre dije, no podemos andar saltando de visión en visión. Los líderes de River saben que esta es la misma visión que tenemos de hace años. No ha cambiado, no es que todos los domingos hay una teología novedosa, hoy vamos a hacer algo distinto. Es siempre lo mismo. Algunos se pueden aburrir, pero siempre es un enfoque en qué somos buenos. Lo hemos hablado muchas veces. Nuestro compromiso es que nunca lo sagrado se vuelva común. Y eso va a ser consistente. Y si tienes un llamado y ahora estás en un momento de debilidad, y dices, yo sé que tengo dones y no los estoy usando, yo sé que tengo un llamado, pero me desvié. Lo único que tienes que hacer es, Dios mío, yo reconozco que soy un desastre, que tengo hipo, y el hipo me lleva de un sitio a otro, y que estoy luchando con muchas cosas, pero te doy mi palabra que quiero morir como un gladiador, como un samurái, peleando, siempre yendo para adelante. Voy a ser como el junco de la Florida, que se dobla con el viento y los huracanes, pero cuando pasa el viento se vuelve a levantar. Puedes contar conmigo hasta el último de mis días. Esa es la promesa que tenemos que hacerle al Señor. Y nos volvemos a levantar. ¿Sí o no? El Señor no te dice, ¿puedes ser perfecto el resto de tu vida? No, Él pondrá la santidad. Él pondrá con su gracia la perfección. Lo que te pide es, ¿puedes tener continuidad? ¿Puedes invertir hasta el último suspiro en servirme? Y si te toca terminar en la cama de un hospital y todavía estás consciente porque la mente sobrevivió a tu cuerpo, ¿podrías predicarle al de la cama de al lado antes de irte a la eternidad? Podrías decirle, hey, yo estoy por irme, pero ¿qué tal si tú también te preparas para irte también? ¿Podrías servirme hasta el último aliento de tu vida? ¿Sí o no? Mira, te voy a contar un ejemplo diametralmente opuesto a los tres primeros. Al de David intentando construir el templo, al de Agripa y el de Pilato. La vida de Pablo es la antítesis de eso. Pablo comienza su testimonio con